Es el clásico, es el legendario, es el que todos conocéis ya, Super Tucano. Aquí estamos viendo unos chilenos, pero el Embraer A29 Super Tucano EMB 314, ese es su nombre completo, fabricado por la compañía brasileña Embraer. Es el avión legendario turbohélice por excelencia en el mundo, ya diría. Y tiene tres modelos este avión realmente. Hay tres modelos. Está por un lado el A29A, que es monoplaza enfocado completamente al ataque. Luego tenemos el A29B, que es biplaza. Y este, además de poder realizar las operaciones de ataque, también tiene un componente de entrenamiento, un componente para la simulación. Y de hecho, este es el que estamos viendo, el A29B. Fijaos que aquí va un instructor o suele ir un instructor. No sé exactamente Chile para qué utiliza estos aviones. Yo diría que son parte de un grupo de ataque, por tanto, este no es el instructor, sino un oficial de armas. Pero bueno, aquí técnicamente se colocaría el instructor. Y después tenemos otra versión más, que esta es más reciente y es no obstante la más avanzada y mejor, que es el A29N, que es también biplaza. Básicamente el A29N lo que es un avión estandarizado a nivel OTAN, es decir, lleva toda la guerra electrónica compatible con la OTAN, enlace de datos, radar, etcétera, etcétera. O sea, sería un avión con una guerra electrónica y con unos estándares OTAN. Por eso también es la más avanzada, ¿no? Pero, ojo, que tenga esos estándares OTAN no quiere decir que solo países de la OTAN puedan comprarlo. Uruguay, que es un país sudamericano, creo que todo el mundo tiene ubicado Uruguay, lo ha comprado también. Portugal sería otro cliente. Portugal sí que es un país OTAN y de Europa, pero Uruguay no. Entonces, bueno, ¿qué decir del avión? Así, como breve repaso, el avión fue introducido en 2003, es decir, tiene más de 20 años de servicio, el concepto de diseño tiene más de 20 años, está en producción, obviamente tiene una cola de pedidos enorme, Paraguay, Uruguay, Panamá, casos recientes, más de 20 aviones que estaríamos hablando, y ya hay casi 300 construidos, 286. Por tanto, aquí hay una ventaja enorme, que es una cadena logística muy, muy fuerte con un montón de países que te pueden proporcionar repuestos, te pueden proporcionar mantenimientos, te pueden proporcionar lo que necesites, además del fabricante. Por tanto, la variabilidad logística, la oferta que hay es tremenda. O sea, a nivel logístico, yo diría que este es el mejor turbohélice del mundo. También contando con el que vamos a ver luego, ¿vale? Pero ahí andarían entre uno y otro. Exportado a más de 20 países, esto es otro sello de garantía. Es decir, que 20 países ya hayan confiado en él, es que son 20 países, que no son pocos. Cuesta trabajo pensar en productos tan exitosos de defensa, que hayan sido exportados a tantos países. Los hay, pero cuesta trabajo. Bien, vamos a pasar ahora a ver las capacidades generales, porque esta es otra gran virtud del avión. La velocidad máxima son 654 kilómetros por hora, aunque es más alta que los anteriores que hemos evaluado, todavía sigue muy por debajo de lo que vendría siendo la velocidad del sonido. Sería un caza, un avión de combate subsónico, por supuesto, pero ya es algo superior a los que vimos antes. Bueno, entonces ya nos añade un poquito más de capacidad de interceptación, por lo menos visual. Y después la velocidad de entrada en pérdida, lo que comentamos antes, la velocidad de parada serían 148 kilómetros por hora, es decir, muy en la línea del anterior, del Tayurkus, y también sería una capacidad bastante destacable. Es decir, el avión puede atacar con mucha precisión porque puede volar muy despacio. Y eso en este tipo de aviones es una virtud. El alcance, que para mí es sin duda la condición más espectacular de este avión y la que más destaca con respecto a sus adversarios, fijaos aquí, lleva los contenedores para el combustible extra. Y bueno, tendríamos un alcance de casi 5.000 kilómetros con estos contenedores, de 4.800 kilómetros. A ver, en un país como El Salvador, que es el país más pequeño de América, obviamente el alcance pasa a un segundo plano, ya que cualquier avión te puede cubrir perfectamente las necesidades. Pero siempre es un plus, porque el avión puede permanecer más tiempo volando significa más tiempo de patrulla y también más instrucción para los pilotos. El techo de vuelo es de 10.670 metros, no hay nada destacable aquí, muy en la línea de los aviones que evaluamos antes, pero también, vuelvo a repetir, reitero,
que el techo de vuelo, el techo de servicio no es tan importante en los turbohélices. Sí lo es en los que veremos a continuación, que son los aviones a reacción. El régimen de ascenso es de 24 metros por segundo, bastante bien esta capacidad dentro de los que hemos visto. Ya hemos visto que es un avión más rápido, entonces, bueno, también asciende más rápido, tiene todo el sentido. La carga son 1.500 kilos repartidas en 5 puntos de anclaje. Y bueno, aquí empieza el armamento, que el armamento es otra gran virtud que tiene este avión, porque tenemos avión para hacer un montón de misiones distintas. Primero de todo, tiene 2 ametralladoras integradas. Eso para empezar, 2 ametralladoras de 12,70 milímetros. Después puede portar contenedores de 7,62. Los contenedores son los Dillon aéreo, que son los clásicos contenedores, y de 20 milímetros también. ¿Yo qué armamento le aconsejo a El Salvador en cuanto a ametralladoras? Y ya utilizo este para hablar de los demás. 7,62 y 12,70. El 20 milímetros es un tipo de calibre, un tipo de munición que utilizas cuando quieres destruir ya cosas más grandes. Cuando quieres destruir vehículos blindados, cuando quieres destruir fortificaciones o incluso cuando quieres luchar contra otros aviones. Entonces, no es el caso de El Salvador. Cuando se habla de ametralladoras, las va a utilizar principalmente para atacar objetivos en tierra y objetivos muy pequeños. Por tanto, el 12,70 y el 7,62 son los que más se amoldan a esas necesidades salvadoreñas. Pero aquí no acaba el armamento, ni mucho menos. Pasamos a las bombas de propósito general, que tenemos, que son las Mark 81 y Mark 82, las bombas de propósito general quizás más utilizadas del planeta. Después tenemos la M117 y también es compatible con bombas incendiarias y bombas de racimo. Lo digo simplemente para que lo sepáis. Obviamente El Salvador ni va a utilizar bombas incendiarias ni de racimo, porque hay acuerdos internacionales que prohíben estas armas y que El Salvador ha firmado. Por tanto, simplemente porque tengáis el conocimiento. En cuanto a las bombas guiadas, que tampoco El Salvador se le presume que las va a utilizar, estarían las FPG-82, las SMK-82, las GBU-38, las Paveway 2, las Lizard israelíes y las Griffin, que también son israelíes. Y en esto de las bombas guiadas, básicamente quiero que os quedéis con que permite varios, o por lo menos tiene integrados varios proveedores de armas, que ya es un detalle bastante curioso. En cuanto a los misiles aire-aire, y aquí sí que me quiero parar porque aquí sí que compensa la compra de algunos. Son misiles aire-aire de corto alcance. Tenemos principalmente el AIM-9L Sidewinder, que es el misil aire-aire de corto alcance quizás más famoso del mundo. Un misil con unos 24-23 kilómetros de alcance, entre los 20 y 25 nos movemos. Y es un misil que es bastante efectivo, o sea, de eso no hay duda, es de los más testados del mundo, de los más empleados, y además tiene una buena relación coste-beneficio. Es decir, el coste no es tan elevado, al final estamos hablando de un misil de corto alcance, y para El Salvador no le vendría mal disponer de, vamos a poner, media docena, 8 misiles de este tipo. Estamos hablando de al final menos de 6 millones de dólares por los 8 misiles, pero lo bueno de esto, lo bueno de disponer de estos misiles, aunque sean unas cantidades muy bajas, 8 misiles al final no son nada, pero sí lo son, porque ya añade una capacidad más al país, que es la capacidad de defensa aérea. Por lo menos la capacidad de defensa aérea de punto, que sería el segundo anillo. Ya sabéis que son 3 anillos de defensa aérea, pues por lo menos con estos misiles ya tendríamos el segundo anillo. Entonces, yo creo que, mira, ya que el avión lo permite este tipo de misiles aire-aire, pues mira, los tienes por si acaso, ya está, no tienes una cantidad, no hace falta que El Salvador tenga 200 o 300 de estos misiles, por supuesto, pero media docena por lo que pueda pasar. En defensa nunca sabemos lo que va a pasar de aquí a un año, es decir, hoy en día puede estar la cosa muy tranquila, pero de aquí a un año puede haber una guerra mundial en la que participe El Salvador. Esto es así. Esto es así. Ni el mejor analista de defensa te puede decir lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 4 años y el panorama puede cambiar mucho. Entonces, mira, teniendo ahí esos misiles, ese pequeño stock de misiles,
pues te aseguras una capacidad nueva a un precio ridículo. Después, siguiendo con los misiles, bueno, tenemos el MAA-1A Piraña, el Phaeton 3 y 4, que son israelíes. También aquí vemos esta compatibilidad con varios proveedores. Y lo bueno aquí es que también puedes comparar precios, es decir, ¿qué te sale más rentable? ¿Comprar un AIM-9 o comprar un Phaeton? Pues ahí ya cada país escoge, ¿no? Pues a lo mejor sale más barato comprar un Phaeton, pues compras el Phaeton. Pero lo bueno es que el avión tenga esa capacidad de operar varios tipos de misiles y varios proveedores, sobre todo. En cuanto a los misiles aire-superficie, tenemos el AGM-65 Maverick, que también es otro misil que yo creo que El Salvador nunca lo compraría o no entraría dentro del marco operativo salvadoreño, así como los misiles aire-aire. Pues sí, estos no. Y después también estaría el Delaya AL, que sería otro misil del estilo. El AGM-65 Maverick, para que os hagáis una idea, es un misil aire-superficie de los más utilizados y empleados del mundo y es un misil que se ha empleado recientemente y seguramente muchos lo habéis visto cuando la flota esta que está en el Caribe de Estados Unidos, que está vigilando las costas venezolanas, destruye una narcolancha. Pues emplean este misil, el Maverick, y también el Hellfire. Sobre todo el Hellfire, pero el Maverick también lo han utilizado alguna vez. Por tanto, es un misil que todo el mundo tiene ubicado, pero que en El Salvador, ya digo, no tendría mucho sentido operativo. En cuanto a la guerra electrónica, simplemente deciros que es de los más completos, especialmente en la versión N del avión, que es una versión que, como dije antes, incluye toda la electrónica de la OTAN, el Link 16, sistemas de vuelo todo tiempo, obviamente, sistemas de comunicaciones, de captación de señales electromagnéticas, de diversos tipos de señales de inteligencia, o sea que el avión en cuanto a la guerra electrónica está muy bien surtido, muy bien surtido. No diría que es el mejor es el que vamos a ver a continuación, pero desde luego está ahí en el top. Motor, ya para terminar con lo que es el interior del avión. Motor, otra vez más, Pratt Whitney PT6A68C, es decir, mismo motor que el del Thai Urcus, pero en otra variante, que también está enfocado básicamente al alto rendimiento. Es un motor, eso, capaz de rendir, de generar más empuje, pero a la vez esta versión, la versión C, también se mejora la eficiencia del motor, es decir, el consumo. Por tanto, muy buen motor. Y aquí estamos hablando de las 4 opciones de turbohélices que vamos a ver hoy, las 4 utilizan motor Pratt Whitney. Por tanto, es una compañía canadiense, pero ya sabéis que Canadá es un poco marioneta de Estados Unidos. No voy a descubrirle nada a nadie. Ahora bien, esto sería un problema para la mayor parte de países, el depender de Estados Unidos, aunque ya digo, la compañía Pratt Whitney sea estadounidense y los motores sean del sistema más crítico del avión. Pero para El Salvador no es un problema, y menos en este momento político. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está como loco por controlar el tema del narcotráfico. Ya sabéis que el narcotráfico en Estados Unidos es un problema terrible, causa muchísimas muertes, más de 100.000 muertes anuales. Es una auténtica locura lo que está pasando en Estados Unidos. Y el presidente Trump ha puesto mucho énfasis en que los países tengan medios para luchar contra el narcotráfico. Entonces, en el caso de El Salvador, que además El Salvador es uno de los aliados, diría que a día de hoy es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y las relaciones entre Bukele y Trump son excelentísimas. De hecho, a Bukele se le recibe en el mismísimo despacho Oval. O sea, para que os fijáis en la importancia que tiene El Salvador en Estados Unidos y lo respetado que es Bukele. Entonces, depender de Estados Unidos para El Salvador no es un problema, es una ventaja. Estados Unidos ha donado varios equipos militares este año, entre ellos varios helicópteros, y si se escoge cualquiera de estas opciones con motor Pratt Whitney, os aseguro que los motores van a funcionar. Os lo aseguro, por la cuenta que le trae a Estados Unidos también, ojo, Estados Unidos en este momento político le interesa, no, es que necesita que El Salvador cuente con estos medios. En cuanto al precio, el precio ya estaríamos hablando de un precio más elevado. Obviamente es un avión muy reputado, el Super Tucano. Yo creo que todo el mundo aquí lo conoce.
quien más, quien menos, ha oído hablar del Super Tucano. Y al final, pues obviamente eso se paga, el rendimiento se paga. Embraer, que es la empresa que lo fabrica, ha hecho las cosas muy bien, ha creado una obra de arte de los turbohélices y obviamente ahora es libre de exigir un precio mayor, por supuesto. Estaríamos hablando de entre 15 y 19 millones de dólares, depende del país, depende del paquete que se vaya a adquirir, depende de muchos factores, pero entre esas aguas nos estamos moviendo, entre los 15 y 19 millones de dólares. Por tanto, yo aún contemplo la compra de 10 aviones como máximo. 8 para emplear en el día a día y 2 para tener en reserva. Alguno incluso de esos 2 para canibalizar, Canibalizar no haría mucha falta, ¿eh? En este caso, porque al tener una logística tan extensa, no necesitas tirar de tus propios componentes. Eso es más cuando no hay tantos aparatos volando por el mundo. Pero en el caso de este avión tienes repuestos, vamos, levantas una piedra y te salen 4 repuestos para el avión y 2 mantenimientos. Entonces, bueno, no sería necesario, con lo cual se podría tener operativa gran parte de la flota constantemente y alcanzar esas 100 horas de vuelo mínimo en el país con toda la flota, incluso con los 10 aviones, es decir, 1000 horas de vuelo al año, que ya es un número bastante considerable, y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de El Salvador, no estamos hablando de Estados Unidos, obviamente, que los Estados Unidos pues, vuelan mucho más, como es obvio. En cuanto al avión, para mí son todo ventajas, la verdad. Yo no sabría qué deciros de desventaja de este avión, porque tiene unas capacidades que son excelsas, son superiores a prácticamente cualquier avión del tipo. Tiene una compatibilidad con armamento, un rango de armamento excepcional, con varios proveedores, con un montón, una panoplia muy amplia de armamentos, de misiles, de características, de ametralladoras. Puedes utilizar el avión para rascarte la espalda si quieres, vale para todo con el armamento que tiene. En cuanto a la guerra electrónica, también está muy avanzado, están muy bien integrados todos los sistemas, especialmente en su versión N, en la versión estándar para la OTAN, o OTAN estándar, como prefiráis decirlo. Y a nivel logístico es espectacular. También las relaciones con Brasil. Brasil es un país con mucho peso en Sudamérica, en la geopolítica sudamericana. Eh, Por tanto, también a nivel geopolítico tiene su peso Brasil. No es que le vayas a comprar aviones a Estados Unidos, que obviamente pues, Estados Unidos es Estados Unidos, pero Brasil también tiene su relevancia. También a nivel industrial está haciendo las cosas muy bien, entonces también puede generar un retorno bastante grande para el país en otras tecnologías, en otros aspectos. Por tanto, yo diría que no hay, no hay ninguna desventaja. Yo la verdad es que no se la encuentro, no sabría qué deciros en contra de este avión, sinceramente. Y no es que me esté apagando Embraer por hacerle publicidad o por dejar el avión en buen lugar. Es que simplemente es un avión turbohélice tan bien hecho, tan bien pensado, que es que no le puedo poner ninguna pega. Y fijaos que estoy pensando alguna cosa que le pueda poner, quizás el precio, que es el más elevado o de los más elevados, pero poco más os puedo decir en contra. Aún así, todavía daría para comprar 10 aviones perfectamente y conservar esa característica de la Fuerza Aérea Salvadoreña, que es una Fuerza Aérea con muchos vectores de ataque, o sea, con una cantidad muy grande de vectores de ataque para lo que es la región. Y nada, poco más. El coste de operación es que también es ridículo. Estamos hablando de $300, $400, $500 a lo sumo, que es inferior incluso que los otros. O sea que es que no os puedo poner ninguna desventaja. No por nada es el favorito de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Y si me preguntan a mí cuál creo que va a comprar la Fuerza Aérea Salvadoreña, diría que sin muchas dudas, hombre, dudas siempre hay algunas y siempre, como casi cualquiera, pues esperas que compren un reacción, pero ya lo dijo el coronel Pablo Soriano, jefe de la Fuerza Aérea, este es el avión que quieren y seguramente es el avión que le acabe dando Bukele. Hay que decir que recientemente lo ha comprado Panamá, que Panamá no tiene fuerzas armadas, incluso ellos lo han comprado, o sea que imaginaos cómo está la cosa. Y este es el avión que probablemente acaben empleando muchas fuerzas de Centroamérica, la República Dominicana ya lo emplea, por tanto, a nivel logístico regional, pues podría ser.
el mejor sin duda. Poco más que añadir sobre el Super Tucano, el favorito, en mi opinión, el mejor turbohélice, el más equilibrado, el que mayores prestaciones tiene, el que más compatibilidad tiene, mejor logística, etcétera, etcétera. Pero bueno, acabamos con el Super Tucano ya.